Buen día, el día de hoy les vamos a presentar nuestro infograma del Laboratorio de Determinación de la Viscosidad de la Glicerina. Mi grupo está conformado por Nicolás Guzmán, Nicole Dayana Valencia y mi persona, Sebastián Cuesquén. El objetivo de esta práctica fue determinar y calcular la viscosidad de un líquido experimentalmente a partir de la ecuación de Stokes. Ahora bien, históricamente se conoce que la ley de Stokes lleva el nombre del físico y matemático anglo-irlandés George Gabriel Stokes, quien diseñó un método para medir la viscosidad en 1851. A su vez, la viscosidad se define como una propiedad física que se refiere a la resistencia de un fluido a deformarse bajo la acción de una fuerza externa como la gravedad o el movimiento de un objeto a través del fluido. Esta propiedad se debe a la fricción interna entre las moléculas del fluido y se expresa en términos de la relación entre la fuerza aplicada y la velocidad de deformación resultante, conocida como el coeficiente de viscosidad. Desde Ahora bien, se tiene que la ley de Stokes tiene una ecuación que lleva el mismo nombre, ecuación de Stokes, la cual es una ecuación matemática que relaciona la velocidad con la que un objeto de densidad y tamaño conocido atraviesa un líquido, teniendo en cuenta los factores externos constantes que afectan esta velocidad. En esta ecuación de Stokes podemos evidenciar la velocidad de la esfera, que es igual a 2 novenos por radio al cuadrado por la gravedad, que en este caso se tomó como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la diferencia de las densidades de la esfera menos la densidad del fluido sobre n, que es la viscosidad. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta práctica es calcular la viscosidad de un fluido, que en este caso es la glicerina. Por lo tanto, inicialmente se calculó la densidad de la glicerina y para eso se utilizó un pignómetro de 5 mililitros y pues se pesó en la balanza analítica, primero vacío y seco, cuyo valor de la masa dio 9,0544 gramos. Luego se pesó el pignómetro más glicerina y cuyo valor dio 14,970 gramos. Luego se pesó, o sea, en teoría por la diferencia del pignómetro más glicerina menos el pignómetro vacío, se obtuvo la masa de la glicerina, que corresponde a un valor de 5,9156 gramos. Sabiendo que el pignómetro era de 5 mililitros y conociendo que la densidad es la relación de la masa sobre el volumen, se pudo calcular la densidad experimental, que en este caso fue 1,1831 gramos sobre mililitros. Luego tenemos pues la densidad reportada por la literatura de la glicerina y esta es de 1,26 y al hacer una comparación entre estos dos valores obtuvimos un porcentaje de error de 6,10%. A continuación, en esta tabla pues se va a presentar uno de los valores necesarios para implementar la ecuación de Stokes y para calcular la velocidad de un objeto en movimiento a través del fluido y claro está, con esto hallar la viscosidad del fluido. En esta tabla obtenemos en esta columna la esfera. Tuvimos tres tipos de esfera. Una fue una canica verde, otra plateada y una transparente. Además tenemos el peso que fue tomado en la balanza analítica en el laboratorio. El diámetro también fue tomado por un instrumento del laboratorio. Si tenemos el diámetro se pudo calcular el radio. Con el radio se pudo calcular el volumen, conociendo que es 4 tercios de pi por radio al cubo. Con el volumen y con la masa se pudo calcular la densidad de la esfera. Ahora en esta columna se hizo una relación del radio al cuadrado por la diferencia de densidades de la densidad de la esfera menos la densidad de la glicerina y conociendo la distancia de la probeta que tuvo que recorrer la esfera sobre el tiempo que aquí cabe mencionar está en segundos que tardó la esfera en recorrer esta distancia, se pudo calcular la velocidad con la que descendió la esfera a través de la glicerina. Al graficar estas dos columnas obtuvimos esta gráfica y cuya pendiente nos dio 0,6741. En el eje Y tenemos la velocidad de la esfera en metros sobre segundos, en el eje X tenemos r al cuadrado por la diferencia de las densidades. Y pues acá volvemos a hacer mención de la ecuación de Stokes, donde pues anteriormente se explicó y lo que se hizo fue prácticamente despejar la viscosidad. Por ende, como n acá está dividiendo, pasa a este lado de la igualdad y por lo tanto la velocidad de la esfera pasa a dividir. Ahora bien, de esta ecuación lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar los valores. 2 novenos queda exactamente igual. La gravedad la reemplazamos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la velocidad de la esfera se le reemplaza por la pendiente de la gráfica. Esto al efectuar la operación nos da una viscosidad de 3,23 pascales por segundo. Luego, al comparar pues este 3,23 pascales por segundo por el valor reportado en la viscosidad de la glicerina
pues por la literatura, que es 1,39 pascales por segundo, obtenemos un porcentaje de error de 132,4%. Bueno, en cuanto a análisis de resultados, tenemos que en esta práctica se usó la ley de Stokes con el fin de poder determinar la viscosidad de un fluido y pues para ello se tuvo en cuenta ciertas limitaciones de esta ley con el fin de que no se perdiera precisión. Una de estas limitaciones era que las partículas tenían que ser grandes, en este caso las bolas debían ser grandes, mayores a 0,001 milímetro. Otra limitación que teníamos es que las partículas debían de tener una densidad ligeramente diferente a la del líquido y otras limitaciones serían que las partículas debían ser sólidas, lisas, esféricas y muy pequeñas. Pues muy pequeñas en cuanto a que debe ser mayor a 0,001 milímetros. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se utilizó la ecuación 1 de la ley de Stokes con el fin de poder determinar la viscosidad experimental que se presenta en cada esfera cuando está en el fluido. Esta está en el fluido para después graficar los resultados obtenidos y así obtener una recta de tendencia en la que se pueda encontrar la viscosidad del fluido. Es viscosidad experimental. Y ya por último tenemos que de acuerdo al porcentaje de error, el cual pues fue 132%, se tiene como posible fuente de error que algunas de las esferas no tenían formas totalmente regulares. Por ende, se tiende un error en la medición del diámetro y con esto un error en el radio, en el volumen y la densidad. Además, se tuvieron pues esferas que bajaron con mucha rapidez por medio de la probeta y de acuerdo con la ley de Stuck, el tiempo de caída de la esfera debe ser lento y su recorrido debe ser por tiempos largos. Bueno, y respecto a las conclusiones, se concluye que el método de Stokes no fue muy efectivo para determinar la viscosidad de la glicerina. Esto se debe a las condiciones que se manejó dentro de nuestro laboratorio. Lo anterior se ve afirmado en el alto porcentaje de error, en donde influyeron variables como la geometría de las esferas, las cuales no eran muy regulares, y los grumos que posiblemente se formaron en el fluido al momento, pues, de vaciar uno encima del otro. También se obtuvo un R al cuadrado de 0,38, el cual deja en evidencia que la variabilidad de los datos no se explica muy bien por el modelo que se está utilizando para ajustar los datos. Esto lo podemos observar en los datos atípicos que están alejados de la recta. Listo, ya por último, tendríamos lo que vendría siendo Sube. Aquí tenemos nuestros resultados obtenidos en la práctica.